Estimados amigos, empezamos una clase más de Filosofía de la Naturaleza, como siempre lo hacemos encomendándonos a la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Vamos a retomar la última parte de la clase que tuvimos, en donde habíamos ya empezado un análisis de la materia prima y de la forma sustancial. Habíamos hablado de ellas en conjunto y ahora habíamos hablado, por último, de la materia prima y algo de la forma, ¿sí? Ya habíamos dicho de la forma sustancial, que era un principio intrínseco, ¿no? Que era la que justamente daba la organización al ser subsistente, al ser material. Es la que organiza, entonces, la que estructura el cuerpo, ¿no? Y así entonces las dimensiones, la realidad propia del cuerpo, las cualidades propias que tiene el cuerpo son a partir de la forma, no son la forma, sino a partir de la forma. La forma entonces es ese principio que no es material, no es materia, justamente se distingue de la materia porque forma composición con ella, por la cual entonces las cosas materiales son tal cosa o tal otra, son hechas, ¿no? Están realizadas de una manera concreta y determinada. Así, por ejemplo, un animal es animal porque tiene una forma sustancial concreta que se ha unido a una materia y que han formado una sustancia determinada y concreta, determinada, puntual, ¿cierto? Una sustancia real, ¿no? Bien, entonces, aunque no es el principio de la realidad de las cosas, porque ese sería el acto de ser, cosa que no vemos aquí en cosmología, pero sabemos que en el orden de la forma, en el orden de lo formal, en la estructura formal de las cosas, la forma es el principio actual que se une a la materia para poder conformar una sustancia. La forma, decíamos, es también lo que más conocemos de las cosas. No conocemos la materia la conocemos a partir de la forma. Recuerden que es un principio de la teoría del conocimiento, que todo lo que se conoce está en acto, o sea, no se puede conocer cosas en potencia, conocemos la potencia a partir del acto. Les había dado un ejemplo la otra vez, ¿no? Cuando captamos a un niño y sabemos que va a ser un adulto y que es por tanto un adulto en potencia, sabemos que es adulto en potencia porque conocemos lo que es un adulto en acto. Entonces no se puede captar la potencia sin haber captado antes el acto. El acto es justamente aquello más inteligible de las cosas, el principio de inteligibilidad. Y después debemos decir que, como ya hemos mencionado, que la forma es un acto inmaterial. Y hay que entender entonces por forma, ¿sí? Por forma, en el caso de los vivientes, aquel principio que los hace ser vivientes. O sea que así como los seres materiales están la materia como principio potencial y la forma como principio actual, como principio que los hace ser determinada cosa, pues justamente los seres vivientes son determinados seres vivientes por la forma que tienen. Y esta forma tiene un nombre particular. Ese nombre particular, concreto de esta forma, se llama alma o ánima, que significa lo que da vida, el principio motor de la vida, lo que entrega la vida, ¿no? Es el principio de la vida del cuerpo. Entonces, los seres vivientes, cosa que después se verá cuando se dé el curso de antropología, los seres vivientes tienen vida por la forma que tienen, o sea, por el alma que tienen. Y esto lo tienen las plantas y todas sus variedades, los animales y todas sus variedades, y el ser humano también. Todos estos seres que viven tienen alma, tienen una forma que es justamente lo que les da vida, ¿no? La forma que da vida a ese cuerpo. Muy bien, ahora tenemos que hablar de una cosa más en el orden de lo formal, decíamos, ¿no? Las sustancias, ¿sí? Dijimos, por la forma tienen determinada esencia, ¿no? Perro, conejo, hombre, árbol, ¿no? Bueno, ahora, pero hay un elemento que hace que sean una sustancia concreta, ¿no? Este hombre concreto, Sócrates, o que sean este conejo blanco, ¿no? O sea, hay algo que los hace ser determinada cosa, los individúa, o también podríamos decir individuación o individualización, ¿no? Bien, ¿qué cosa hace individual en las cosas? No puede ser la forma,
porque la forma es el principio que hace que sean determinada cosa. Por tanto, algo hay en las sustancias que los hace individuales. Viene por el lado de la materia, pero no solamente es la materia, sino la materia que está unida ya con un accidente. Nosotros habíamos explicado en otras clases cómo existen las sustancias y en ellas hay algo esencial que es su forma y su materia, los principios que forman la sustancia, y junto a ellas están también otros elementos que van uniéndose a la sustancia, y estos elementos son justamente los accidentes, ¿no? Que están en la sustancia, no son la sustancia, inhieren en la sustancia, ¿sí? Los accidentes, como habíamos explicado otras veces, el color, el tamaño, la conductividad de la electricidad, su temperatura y muchas otras, su rugosidad, ¿no? Etcétera. Entonces, todos estos elementos son accidentes. Ahora, hay un accidente, el primer accidente, podríamos decir, dentro de los seres materiales, que es el accidente cantidad, por el cual las cosas tienen determinada extensión. Se le llama justamente cantidad dimensiva. Por la cantidad las cosas adquieren dimensiones, por eso un comienzo y un término. Esta mesa tiene un comienzo y tiene un término, ¿no? Entonces, tenemos los principios propios de las sustancias o de los seres sustanciales, son justamente la sustancia y los accidentes. Habíamos hablado de esto. Entonces, la sustancia posee su materia y su forma, pero lo que la hace individual no puede ser la materia en sí misma, porque recuerden que la materia en sí misma es pura potencia, no tiene nada de actual. Y ya la individuación es un principio, un principio actual, un determinado acto. No es un principio potencial, sino actual. Y eso entonces no le puede venir a la materia por sí misma, sino a la materia que está unida al accidente cantidad, o al accidente cantidad que está inhiriendo en la materia. Las sustancias entonces son forma y materia. Son individuos porque junto a esa forma y esa materia, por el lado de la materia, le ha inherido la cantidad. Y esa cantidad hace que sea entonces un individuo distinto de otros. Cuando vimos nosotros los argumentos de la existencia de la materia y la forma, habíamos dicho, ¿no?, que en uno de los argumentos que hay un elemento en las sustancias que hace que la sustancia sea tal cosa concreta y determinada. Y hay elementos en la sustancia que las hace ser individuales. Bueno, el elemento que las hace ser a las cosas, determinadas cosas, es la forma. Y dijimos, el elemento que las hace ser concretamente este individuo es la materia. Pero no solamente la materia signada por la cantidad. Aristóteles hablará entonces de la materia signata quantitate, el principio de individuación, y va a decir, esta frase es una frase técnica, ¿no? La materia asignada por la cantidad es lo que da en las sustancias el principio de individuación. Pasemos entonces ahora a ver el compuesto sustancial. Si bien entonces cuando descubrimos la sustancia, que ya les había dicho, esto es realmente esencial para el conocimiento de la filosofía, para el conocimiento de la cosmología, el saber lo que es la sustancia es importantísimo porque eso nos hace reconocer la dignidad de las sustancias, la nobleza de las sustancias. Hace que nos demos cuenta, además, cuándo se da la corrupción, qué cosa pasa con la sustancia, cuando se da el engendramiento de algo, qué es lo que se da con la sustancia. Hemos descubierto a partir de esto que no existe la aniquilación, por ejemplo. O sea, los seres humanos, en su capacidad de manipular la realidad, el mundo, de manejar el mundo que nos rodea, podemos hacer cambios sustanciales, pero no podemos aniquilar. Porque aniquilar es quitar el ser, o crear es dar el ser, y nosotros no podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es cambiar las sustancias, transformar. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que nosotros creamos cosas, esa creación, cuando se trata de seres materiales, no es otra cosa que solamente la transformación de sustancias, por vía generativa o por vía de corrupción. Ahora, decimos que materia y forma son parte de la sustancia, pero hay un elemento que es más importante que el otro. El elemento actual es el elemento perfecto, el elemento potencial es el elemento que recibe la perfección. Por tanto, la parte formal es la parte más importante de los seres. De hecho, cuando nosotros definimos algo, por ejemplo, si definimos hombre, ¿no? Si definimos hombre, la definición de hombre clásica es animal racional. Bueno, en esta definición de hombre nosotros podemos descubrir no la materia,
Porque si nosotros definimos hombre por la materia, diríamos, es un cuerpo, pero también este plumón es un cuerpo, también este borrador de pizarra es un cuerpo. Entonces, por la materia no podemos definir las cosas. Por la materia solo podemos decir que las cosas son cuerpos. Es la forma la que hace que nosotros podamos definir las cosas. Y por eso es que, entonces, es más importante la forma que la materia. La forma hace que una materia sea determinada cosa, determinado ser, determinada sustancia. Además, debemos de saber de que para conocer, ¿no?, las cosas, como habíamos dicho antes, la materia no se conoce inmediatamente. La materia se conoce después de haber conocido la forma. Y después debemos decir además de que, otra cosa que es también bastante importante, es que la materia, por más que es pura potencia, en los cambios sustanciales no queda totalmente y absolutamente libre de los elementos que le produjo la forma. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros quemamos un papel, de esa transformación no surge una rosa, no surge un elefante. De esa transformación surge cenizas. ¿Y por qué? ¿Por qué surgen cenizas? O sea, ¿por qué no surgen otras cosas distintas? Porque la materia, si bien es lo que queda, porque la forma termina, se acaba la forma, el acto de ese acto formal, ¿no?, que era la forma papel, se termina con el quemado, ¿no?, con la incineración del papel. Sin embargo, ha dejado ciertos elementos con la materia que justamente son los elementos dispositivos de la nueva forma sustancial. Por eso es que nunca un papel va, cuando es quemado, va a pasar a ser, como decíamos antes, una flor, un conejo, una papaya, va a ser sencillamente cenizas, ¿no? Porque la materia se mantiene, pero también hay disposiciones que le han dejado, ciertos accidentes que le han quedado, y la nueva forma que viene y que se adapta, ¿no?, que la nueva forma que viene sobre esta materia en el cambio sustancial. Entonces esto también es importante. Bueno, después tenemos que decir algunos elementos, algunas cosas más acerca de esto. La naturaleza, porque a partir de materia y de forma vamos a entrar ya a otra nueva concepción, a otra nueva definición, otro nuevo concepto dentro de la cosmología, que es la naturaleza. Y que hoy día es muy importante tenerla en cuenta, muy, muy importante, porque bajo esta línea de filosofía, la naturaleza, cuando es bien definida, hace que podamos entender muchas cosas de la realidad, muchas. Por ejemplo, vamos a tratar de distinguir primero y después vamos a proyectarnos. ¿Qué podemos decir que es naturaleza? Por naturaleza podemos entender dos cosas, ¿sí? Dos cosas. El conjunto de seres, ¿sí?, que nos rodean, los seres materiales, que es la manera más común de hablar de naturaleza, ¿no? Hablamos de la naturaleza, hablamos de las plantas, hablamos de los animales, ¿no?, la biodiversidad, ¿no?, del mundo que nos rodea, tanto del mundo ecológico como los minerales, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas más grandes. Todo eso es la naturaleza, ¿sí? Pero por naturaleza debemos de entender otra cosa importantísima, otro elemento que a veces no lo llegamos a captar. Y por naturaleza debemos de entender también un principio intrínseco. Un principio intrínseco o interno, ¿no?, de los seres materiales, o tanto también materiales como inmateriales. Un principio que los hace ser de determinada manera. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de una planta? ¿Ven? Cuando ustedes se preguntan por la naturaleza de una planta, se están preguntando cómo es la planta, qué principios de obrar tiene la planta, cómo es el principio de vida de la planta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, entonces nos estamos refiriendo ya no solamente al conjunto de todas las cosas materiales, sino ahora estamos refiriéndonos también a un principio determinado por el cual nosotros sabemos cómo es una cosa, ¿no? El principio de proceder de una cosa. Dirá Aristóteles que
la naturaleza es la esencia de las cosas en cuanto a su capacidad de obrar, en cuanto a su realización, ¿no? Como principio de operaciones, así le llama exactamente Aristóteles. Es la esencia de las cosas como principio de operaciones, y vamos a anotarlo acá. ¿Ya? Un principio intrínseco, ¿sí?, que manifiesta cómo son las operaciones. Las operaciones de determinada sustancia. ¿Ya? Eso es la manera más filosófica de entender la naturaleza. Entonces, por eso fíjense, es muy interesante esto porque a partir de hablar de naturaleza podemos entender entonces, si naturaleza es cómo proceden, cómo es el principio interno por el cual proceden las cosas, decir natural, por ejemplo, es decir que es natural que las plantas respiren, ¿no? Es algo natural, es un principio propio de las plantas que ellas respiren. Pero es antinatural, por ejemplo, que haya una planta sin que haya, por ejemplo, agua que pueda nutrirla. ¿Se dan cuenta? Hay principios que son de la naturaleza o principios que son contra la naturaleza. A partir de esto, entonces, podemos distinguir entre lo natural y lo contranatural o lo antinatural, ¿ya? Podemos también distinguir entre lo natural y lo artificial, también esto es importante, ¿no? Una cosa es la naturaleza o los seres naturales, y otra cosa son los seres artificiales. Los seres artificiales son seres que ha hecho la mano del hombre. Se habla de un artífice, ¿no? Ha sido un hombre, un ser humano que los ha fabricado. Entonces, seres artificiales tenemos muchos. Nosotros vivimos rodeados de seres artificiales. Las mesas, las sillas, nuestras computadoras, los celulares, todos son seres artificiales. ¿Esos seres artificiales tienen una naturaleza? Propiamente no. Claro, tienen una manera de obrar, pero no tienen un principio intrínseco que los lleva a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, lo propio de un perrito, ¿no? Su naturaleza del perrito hace que el perrito, por ejemplo, ladre, pero no es lo propio de un gusano. Un gusano no ladra, no es lo propio de su naturaleza, ¿se dan cuenta? Entonces, lo natural o los seres naturales obran por un principio intrínseco. Ese principio intrínseco sabemos que viene, ya lo hemos estudiado, viene por la forma, ¿no? Tenemos entonces el principio de los seres naturales, que es la forma, ¿cierto?, que los hace obrar de determinada manera. Es natural en el hombre, por ejemplo, que pueda reír. Es natural en el hombre que sea un ser sociable. Es natural en el hombre que pueda razonar. Es natural en el hombre que se alimente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cosas son parte de la naturaleza. Son maneras propias de obrar. Son cosas naturales. Ahora, por tanto, hay que distinguir aquí, también entonces podemos decir que debemos distinguir entre la naturaleza, lo natural y lo artificial, ¿cierto? Lo artificial, podríamos decir, en el hombre también pasa por lo cultural. Por ejemplo, es natural en el hombre comer, pero comer con cuchara, ¿es natural en el hombre? No, hay lugares en donde comen con palitos, ¿se dan cuenta? ¿No? Con tenedor y cuchillo en algunos lugares, con palitos en otro lado. Entonces, ¿es natural en el hombre comer con tenedor y cuchillos? Pues no, eso es algo ya artificial, ¿se dan cuenta? Es algo que más bien viene de la cultura del ser humano. Pero sí es natural que el hombre pueda nutrirse, ¿se dan cuenta? Es algo propio y más bien es contra naturaleza que el hombre no se nutra. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces podemos ver las distinciones, ¿no? Natural, artificial, natural y después no natural, ¿sí? O contranatural. Y entonces podemos ver, ¿ven? Entonces dentro de la naturaleza humana podemos ya empezar a distinguir lo que es propio de la naturaleza y lo que es propio, evidentemente, de la cultura de un ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo solamente como un ejemplo muy actual. Todos estos grupos y movimientos que apoyan la ideología de género quieren hacer pensar que en el ser humano lo natural es más bien algo cultural. O sea, la biología nos dice que el hombre nace genéticamente, biológicamente, como varón o mujer. Pero para ellos no, eso es una mirada muy antigua, muy anticuada de lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana, van a decir ellos, es libertad. ¿Se dan cuenta? Es cierto que el hombre es un ser libre,
Pero la naturaleza humana no está negada a lo material, no está negada a la realidad humana, que es justamente esa realidad bisexuada que tiene el hombre, ¿no? O sea, esa realidad que tiene de ser varón y de ser mujer. Entonces, en eso, una cosa es lo natural, ¿ven? Lo natural no es, podríamos decir, esta actitud en donde uno piensa que el hombre nació sin género y el género lo van poniendo, lo van introduciendo, ¿no? Que el hombre nació sin sexo y que más bien esas cosas son imposiciones culturales y que el hombre ya no tiene que vivir en imposiciones, por tanto el hombre puede elegir lo que quiera. Evidentemente no. Basta que uno vea la naturaleza, ¿ven? Entender la diferencia entre natural y artificial. La naturaleza del hombre, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Ven? Es la realidad, lo que la biología nos muestra. Que se nace biológicamente varón, que se nace biológicamente mujer. Es una cosa concreta, determinada. Y después están las realidades culturales, por supuesto, sí, pero que tienen un sustrato en la realidad material, en la realidad sustancial. Entonces, tenemos lo natural, tenemos lo artificial, dijimos también lo contranatural, ¿sí? Lo que va en contra de la naturaleza. Por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Es una cosa contra la naturaleza humana, una enfermedad que le viene al hombre, cualquier enfermedad, el cáncer, la diabetes, son cosas que van contra la naturaleza del hombre, son cosas que están en la naturaleza, ¿ven? O sea, podemos decir que bajo la primera acepción, como conjunto de seres, son parte de la naturaleza, pero si hablamos de la naturaleza como el principio intrínseco que manifiesta el modo de ser propio del hombre, que es, por ejemplo, tener salud, la enfermedad plantea una cosa que va en contra de la naturaleza del hombre, la enfermedad biológica, la enfermedad, claro, biológica, la enfermedad psicológica también, son cosas que van contra la naturaleza humana. Bueno, entonces ya hemos visto la individuación del ente corpóreo, ya hemos visto entonces también, los principios de la naturaleza, o sea, la definición de naturaleza. Vamos a quedarnos allí con nuestras clases de filosofía de la naturaleza, espero que les haya gustado. Y bueno, dejamos ya para la próxima clase lo que serían compuestos y elementos. Que tengan un lindo fin de semana, una linda mañana, que Dios los bendiga mucho y siempre estamos a su disposición para cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Tengan muy buenos días.